Estos son los anuncios de junio. Sábado 13, reunión de jóvenes. Domingo 14 tendremos Koinonía. Noche de adoración, viernes 19 a las 8 p.m. Hola, ¿qué tal familia? Qué gusto poderles saludar nuevamente aquí a través de nuestras reuniones de hogar. Qué bueno que hoy te estás conectando en este tiempo para recibir la palabra de Dios. Y te animo que sigas compartiendo los videos, sigas compartiendo estas reuniones de hogar a la gente que te rodea, a alguien que sabes que le puede ser de bendición, porque creo que Dios puede llegar a más personas de diferente manera. Y bueno, estamos en este mes de junio recién comenzando y creo que Dios nos va a seguir hablando de una manera poderosa. Así que ve rápidamente por una pluma, por un lápiz, algo para escribir y pues comenzamos rápidamente con nuestra reunión de hogar. Bien, pues si tienes a alguien ahí a un ladito que esté viendo contigo la reunión de hogar, dile, pon mucha atención porque hoy Dios nos va a hablar. Y quiero comenzar diciéndote algo muy interesante que hablamos en estas reuniones que hemos estado teniendo, de cómo Dios tiene que trabajar con nuestra mentalidad, como el domingo pasado Dios habló a nuestras vidas a través de nuestro pastor, cómo es que muchas veces Dios nos tiene que meter en desiertos para que nuestra mentalidad cambie y que ya no seamos nosotros los que gobernamos o controlamos nuestras vidas, sino que Dios pueda transformarnos en medio de ese desierto. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablamos y lo que vamos a ver hoy acerca de la manera de pensar, porque hay gente que toma malas decisiones simplemente porque se adelanta o sus pensamientos van muy rápido. No sé, a veces tú y yo tomamos decisiones sin consultar muchas veces a Dios, y es ahí cuando nosotros tenemos los grandes errores en nuestra vida, cuando pensamos de una manera incorrecta. Y como veíamos la reunión de hogar de la semana pasada, si no la has visto te animo a que la veas. Es que hablamos algo muy interesante que fue el arrepentimiento. La primera cosa para que Dios cambie nuestra manera de pensar es el arrepentimiento. No sé si recuerdas ahí la palabra metanoia, que significa cambiar de pensamiento. De ahí viene la palabra arrepentimiento, cambiar nuestra forma de pensar. Y pues tal vez quedaron algunas dudas o podríamos extendernos un poquito más acerca en este tema para cambiar nuestra manera de pensar, porque mucha gente cree que arrepentirse es llorar cuando se equivoca. Mucha gente piensa que arrepentirse es tener un remordimiento y sentirse mal cuando a lo mejor alguien nos cacha pecando, o se dan cuenta que no hicieron las cosas bien y surge un remordimiento. Pero la Biblia no define que el arrepentimiento sea llorar, o sea sentirse mal, o sea, no sé, pues llorar toda la noche, no. O incluso pasar al frente a un llamado no significa que te hayas arrepentido. La única manera en la cual la Biblia nos dice que de verdad nos arrepentimos es cuando cambiamos nuestra forma de pensar, y si íbamos hacia una dirección, ahora continuamos a una dirección totalmente contraria, como lo vimos. Y la pregunta aquí verdaderamente es, ¿cómo me puedo arrepentir si he estado fallando en estas áreas de mi vida y tal vez no sé cómo hacerle y no sé cómo cambiar de manera de pensar en este aspecto? No sé cómo llegar a arrepentirme. He orado muchas veces tal vez, o batallo mucho con el enojo, con la ira, tal vez con problemas familiares, tal vez no me controlo a la hora de gastar, no controlo los pensamientos de tristeza, de depresión, y no sé cómo hacerle. ¿Cómo me puedo arrepentir acerca de eso? Y es lo que
quiero tratar contigo y quiero darte algunas claves de cómo tú y yo de verdad nos podemos arrepentir. Y quiero partir con el primer aspecto, que el arrepentimiento no es algo que nazca de nuestro corazón, de nuestra voluntad propia como tal, sino que es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es algo que el Espíritu hace, que de repente vemos esta manera de pensar y estamos muy enfocados en esto, pero el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de verdad que eso nos está haciendo daño, y entonces comenzamos nosotros a ir en otra dirección. Es muy interesante porque hay un pastor muy conocido que escribe libros, y en uno de sus libros él escribe que estaba él pegado y muy adicto al pecado de pornografía, y que había hecho de muchas cosas y había intentado hablar con algunas personas y todo, pero pareciera que cada vez iba siendo peor y peor este pecado, hasta que un día tomó un tiempo para ayunar durante varios días y buscar el rostro de Dios durante varios días, hasta que literalmente la presencia de Dios lo llenó en aquel departamento donde había estado solo, donde se encerró solamente él, dejó a su esposa y a sus hijos un rato para buscar a Dios. Y cuando llenó la presencia del Espíritu Santo ese lugar donde él estaba, dice que sintió tanta autoridad para ordenarle ese pecado que lo estaba asediando, que hasta ahí había terminado. Y él comenta que a partir de ese día jamás volvió a caer en el mismo pecado de pornografía. Y había estado durante varios años, ¿no?, batallando con ese pecado. Y una de las claves que comenta, y este autor del que te digo, este pastor, se llama John Bevere, y lo explica en un libro llamado Matar la Kriptonita. Y lo que explica él es que muchas veces nosotros oramos un poco, buscamos a Dios un poco, pero en realidad cuando Dios le habló es cuando él decidió determinarse a buscar a Dios y no apartarse hasta que Dios le respondiera. Y fue algo que produjo el Espíritu Santo, que ahora que han pasado años y que no ha vuelto a caer a partir de ese día, dice que él aún siente tristeza y siente asco, siente repulsión por algo que antes le atraía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo literalmente cambió su manera de pensar. Que aún dice que pudiera pasar una mujer hermosa, dice que el Espíritu Santo cambió su manera de pensar, que ya no veía a las mujeres como un objeto o como simplemente un pedazo, él lo describe como un pedazo de carne, sino que ahora las ve no solamente como una creación de Dios, sino como hijas de Dios y como personas que valen, que algo que él muy poco tenía. Entonces fue algo que Dios solamente pudo transformar en su interior. Por eso yo te digo que lo número uno que debe pasar cuando hay arrepentimiento es que debe ser producto no de llorar, no de sentirse culpable, no de sentirse triste. Puedes llorar, puedes sentirte mal, claro que sí, pero si tu manera de pensar no cambia acerca del pecado que tú tienes, entonces no es arrepentimiento, simplemente es remordimiento. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿cómo le puedo hacer para buscar no caer en estos pecados y buscar que el Espíritu Santo obre dentro de mi vida, obre dentro de mí? Y quiero llevarte rápidamente a la primera cita que vamos a ver, que es bien interesante, que es en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Y Jesús les dijo a sus discípulos, vean, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y me gustaría mucho que resaltáramos ahí tú y yo juntos la palabra velad y orar. Velad habla de que nosotros tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar alertas para orar. ¿Para qué? Con el objetivo de no caer en tentación. Si tú recuerdas ahí en Mateo capítulo 6, donde viene lo que se conoce la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, que empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. No nos dejes, danos hoy el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Jesús enseñó que una de las cosas por las cuales tú y yo siempre tenemos que estar orando es para que seamos librados
de la tentación, seamos librados de una mala acción, porque algo muy interesante que quiero decirte, y yo creo como iglesia tenemos que despertarnos todos los días a orar, y que es un esfuerzo que tenemos que empezar a hacer como iglesia, es que no sabemos cómo nos va a ir en el día, ni ante qué circunstancias nos vamos a enfrentar. Y a veces de repente tú no sabes si alguien en el trayecto, ¿no? Cuando vas manejando, de repente te va a atravesar, y como tú no vienes orado, no vienes con haber comido la palabra de Dios, de repente lo que te sale es tu carne, y se te ocurre, ¿no?, gritarle algo a alguien que se le atravesó, y no sabes si esa persona pudiese estar armada, y pues termina siendo herido en el peor de los casos, simplemente haciéndote de palabras con alguien, dando mal testimonio, simplemente porque no oraste y no buscaste a Dios. No sabes si a lo mejor tu esposo o tu esposa tuvieron un mal día de trabajo, si su jefe lo regañó, y de repente porque tú no oraste y no fuiste sensible a la voz de Dios, algo no te parece y tú reaccionas luego de una manera instantánea, sin permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Porque Jesús dijo, velen y oren para que no entren en la tentación de hacer lo que ustedes quieren, de cometer un pecado, de cometer un error como estos. Quiero llevarte a la siguiente parte te voy llevando poco a poco a lo que yo creo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Porque la siguiente pregunta es que hay mucha gente que dice, es que yo oro y a veces ya no sé ni qué decir, o no sé de verdad cómo orar, no sé cómo pedirle a Dios que me saque de este pecado, que me saque de esta situación que estoy viviendo, no sé ni cómo pedir por esta circunstancia familiar que estoy viviendo y ya me cansé hasta de pedir, o no sé qué hacer, no sé cómo orar. Fíjate bien la respuesta que nos da la Biblia aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Este versículo dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pon mucha atención, porque pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estás viendo aquí una clave bien interesante, que aún el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Ves cómo todo se va ligando? Y sigue diciendo Pablo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, ¿cómo podremos pedir de la manera correcta o de la manera que nos convenga? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Así que si tú a veces le batallas a orar, a veces te batallas tener un tiempo para con Dios y dices, ya no sé qué más decir, lo primero que debes de hacer es decir, Espíritu Santo, no sé qué decir, no sé qué orar, pero yo te pido que me ayudes a orar como conviene. Y tal vez tú estás pidiendo porque tu problema o tu circunstancia se acabe, en lugar de pedir qué Dios te quiere enseñar en medio de la circunstancia que tú estás viviendo. Así que eso es una de las claves que te quiero decir, y creo que el Espíritu Santo, cuando tú ores, yo creo que Él te va a llevar, si tienes a lo mejor alguna situación en la cual no te has arrepentido, mientras tú permanezcas orando y orando y orando, Él te va a dar la clave para decir, ¿sabes qué? Es por aquí, o ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro, no te juntes con tales amigos, déjale tu celular, no sé, a tus papás, o pon una clave, o a tu esposo, a tu esposa, corta con tal amistad, no pases por ciertos lugares. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo venga en nuestras vidas a través de la oración, nos va a dar la manera correcta en la cual tú y yo vamos a ir siendo libres y de verdad nos vamos a arrepentir de todo pecado. Pero debes de tomar la decisión de orar y pedirle. Nadie sabe orar. Dile a la persona que tienes ahí cerquitas, nadie sabe orar como conviene. Nadie nace sabiendo orar, sino que es a causa de que tú y yo permanecemos orando y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. El siguiente punto que quiero decirte es que hay gente que como sigue teniendo a lo mejor esta debilidad, este pecado constante, esa manera incorrecta de pensar, se equivoca y entonces dice, no, pues ya me equivoqué, ya la regué, volví a caer en el mismo pecado, y dejan de orar, cuando al contrario debería de ser que oraran más, le pidieran perdón a Dios y siguieran orando. Y este principio lo podemos ver en Génesis.
por el tiempo no lo vamos a alcanzar a leer, pero te voy a explicar muy rápido para ir concluyendo. Adán y Eva pecaron, comieron del fruto, tú lo puedes ver ahí en Génesis capítulo 3, comieron del fruto que Dios les dijo no tenían que comer. Entonces, cuando ellos escucharon que Dios estaba ahí cerca, pasándose por ahí por donde ellos estaban, lo primero que hicieron es esconderse de Dios y taparse con unas hojas de higuera. Tú lo puedes leer ahí, Génesis capítulo 3. Y Dios le preguntó, a ver, Adán, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿No? Y eso, quiero hacerte esta pregunta. Dios, si es Dios, ¿no sabía que Adán y Eva habían pecado? Claro que sabía, pero aún así Dios fue a buscar a Adán y Eva y Dios le preguntó, bueno, Adán, ¿qué pasó? Y Adán, lejos de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, de decir, Señor, la regué, fue mi culpa, discúlpame, Adán pone un pretexto y le dice, no, pues la mujer que tú me diste. Y Eva dice, no, pues la serpiente me engañó, y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Y ese fue el problema. Adán nunca se arrepintió de lo que había hecho, sino simplemente buscó poner una excusa o un pretexto para lo que había hecho. Así que quiero que te quedes con esto y tal vez sigamos profundizando un poco más, pero sin el Espíritu Santo, sin tener un tiempo de oración, no podemos. Y aunque te equivoques o te hayas equivocado en estos días o en esta semana, no dejes de buscar a Dios, sino por el contrario, búscalo más. Y si dices, bueno, ahora me caí, bueno, pues me voy a levantar y le voy a echar ganas y me voy a esforzar, y puedes decir, Señor, no es en mis fuerzas, dame tus fuerzas. Yo puedo caer, me puedo equivocar, pero Señor, tú no te equivocas, y tus fuerzas en mis fuerzas, Señor, lo vamos a poder lograr. Ayúdame, por favor. Y quiero por último leerte el último versículo que vamos a ver y cerrar con una oración. Dice Romanos capítulo 8 versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, siempre y cuando tú y yo vivamos amando y sujetos al Espíritu Santo, sujetos a una relación estrecha de oración y de búsqueda de la palabra de Dios. Vamos a vivir obedeciendo la palabra, y Dios nos va a ayudar a vivir lejos de la ley del pecado. Ciertamente hay una ley como la gravedad, tú dejas caer algo y no flota, claro que cae hasta el piso porque hay una ley. Así hay una ley del pecado cuando estamos lejos de Cristo. Todos y cada uno de nosotros pecamos cuando no tenemos una relación con Dios, pero si tú aprendes a buscar a Dios en oración y permaneces, tarde que temprano esa ley del pecado ya no va a tener gobierno sobre de tu vida, sino que por el contrario podrás vivir verdaderamente libre. Así que vamos a terminar rápidamente con una oración y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que de verdad nos podamos arrepentir, que de verdad podamos aprender a buscarte, que de verdad podamos aprender, Señor, a leer tu palabra, y que a través, Señor, de la oración y de la lectura de la palabra, a través de buscarte a ti, nuestras maneras incorrectas de pensar cambien. Le puedes decir conmigo: Señor, yo me arrepiento y te pido perdón por cada uno de los pecados que he cometido, Señor. Y si a lo mejor tú sabes alguno de los pecados que has cometido, pedirle perdón. A lo mejor: Señor, perdóname por enojarme, perdóname por ser impulsivo o por este pecado que a lo mejor ha sido recurrente. Te pido que me ayudes y que me des tus fuerzas para salir adelante de esta situación, Señor, de este pecado. Padre, no me sueltes, Padre, tú, y Señor, ayúdame a jamás soltarme de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Antes de terminar, te animo rápidamente a que leas Romanos capítulo 8. De verdad va a ser una bendición para tu vida. Y déjame decirte que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestras reuniones de hogar. Bendiciones.